Buenos días, guerrero de luz, hermana de fe. Si este video apareció en tu radar en este preciso segundo, no te muevas. Esto no es un algoritmo al azar, es una cita de gobierno orquestada por el Altísimo. Dios ha provocado esta conexión porque hay una descarga legal y urgente que debe ser depositada en tu espíritu hoy. Lo que vas a escuchar no es una sugerencia motivacional ni una promesa vaga para un futuro incierto, es un edicto del trono sobre lo que ya se determinó en la eternidad. Existe una diferencia dimensional entre una promesa y un decreto. Una promesa puede nacer de una buena intención, pero suele depender de condiciones externas. Un decreto, en cambio, es la palabra emitida por alguien con autoridad absoluta sobre la materia que declara. Y lo que Dios ha legislado hoy sobre el fin de tu proceso no es una promesa condicional. Es un decreto del Juez Supremo, quien tiene jurisdicción total sobre el tiempo, sobre las crisis y sobre cada engranaje del proceso que has estado atravesando. El decreto es claro, tu temporada de dolor ha sido clausurada. El cielo no dijo que pronto terminará, ni que eventualmente verás un cambio. La palabra es, ya terminó. Quizás llevas ciclos enteros atrapado en un proceso que parece no tener salida. Días que se convirtieron en semanas de angustia, meses de sequía y, para muchos, años donde el dolor y la espera sin respuesta aparente se instalaron como tu única realidad conocida. Y en algún punto de esa trayectoria, tal vez para protegerte, dejaste de preguntar cuándo. No por falta de fe, sino porque la incertidumbre hería demasiado cuando el silencio persistía. Callaste tu clamor y seguiste caminando por inercia, con una fe que se sostenía más por un código de obediencia que por emoción, guardando en lo más profundo de tu alma esa pregunta que solo se atrevía a salir en la soledad de tus noches más oscuras. ¿Cuánto tiempo más? ¿En qué momento cambiará mi atmósfera? ¿Llegará el día en que pueda firmar el acta de mi liberación? Ese día es hoy. Dios no está haciendo cálculos en este momento, Él ya firmó la sentencia. Este mensaje es el anuncio oficial de lo que ya fue decretado en la Corte Celestial sobre tu biografía. Tu temporada de dolor ha caducado legalmente. La nueva etapa de gloria está siendo activada ahora mismo. Y aunque tus ojos físicos todavía estén procesando el escenario anterior, el Dios que legisla desde la eternidad ya emitió el veredicto. Quédate hasta el último segundo, porque esta revelación va a reconfigurar tu perspectiva sobre el tiempo que has pasado esperando. Si esta palabra está activando algo en tu interior, escribe en los comentarios con autoridad. Mi temporada de dolor terminó. Activo mi nueva etapa de cumplimiento. Escríbelo como quien firma un documento legal, recibiendo lo que el cielo ya determinó. Y si este canal, Decretos de Dios, es tu lugar de entrenamiento espiritual, dale me gusta y comparte esta frecuencia. Hay alguien en tu círculo que lleva demasiado tiempo bajo la misma sombra y necesita saber que el juez ya dictó el final de su proceso. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se congela en tu contra? No es ese detenerse de paz, sino ese estancamiento donde pasan los calendarios pero tu situación parece estar bajo un bloqueo. Oras, declaras, ayunas, haces todo lo humanamente posible, pero al abrir los ojos, el diagnóstico médico es el mismo, el saldo bancario no se mueve, la relación sigue fracturada y esa puerta que golpeaste 1000 veces sigue sellada. Ese ciclo de creer sin ver genera un desgaste en el santuario de tu alma. Es una erosión lenta, casi imperceptible. Hasta que un día notas que tu acercamiento al trono ha cambiado. Tus oraciones perdieron la fuerza del asalto, ahora son susurros de resignación. Tu fe mantiene el lenguaje correcto, pero el fuego de la convicción se ha ido apagando. La esperanza está ahí, pero se ha vuelto pequeña, temerosa de ser herida una vez más por la demora. La urgencia se convirtió en una pregunta en voz baja, como si ya no estuviera seguro de si vale la pena arriesgar el corazón otra vez. Ese es el efecto del tiempo prolongado desde la óptica humana, no mata la fe, pero la agota. Y hay un estado más peligroso que la duda, la indiferencia defensiva.
Es el escudo de quien ha sido herido por la espera y aprende a no esperar nada grande para no ser decepcionado otra vez. Se disfraza de madurez espiritual, pero en realidad es un repliegue del alma que ha bajado sus expectativas para evitar el dolor. Es un nivel de fe que ya no se expone, que ya no cree por milagros creativos porque la herida de la demora sigue abierta. Sin embargo, Dios viene a restaurar esa capacidad de diseño hoy. No solo quiere cambiar tu entorno, quiere sanar tu capacidad de esperar con una expectativa violenta y real. Quiere que pases de un ya veremos a un esto sucede hoy. Un corazón cansado es el objetivo exacto del decreto divino de hoy. No vas a recibir más instrucciones sobre cómo esperar mejor, sino la noticia de la finalización. Debes entender que el tiempo de Dios no funciona bajo la lógica del reloj humano. Dios no es impuntual, Él es eterno. Él opera desde el resultado final hacia tu presente. Él ya vio tu última página, ya determinó el segundo exacto del giro y ya posicionó cada recurso que vas a encontrar en el camino. Desde su perspectiva, lo que tú llamas tardanza es simplemente el tránsito legal entre el decreto eterno y su manifestación en la tierra. No es un retraso, es el proceso de materialización de lo que ya es tuyo en el espíritu. Eclesiastés 3:1 establece: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Absolutamente todo, incluyendo el acta de defunción de tu dolor e incluyendo el acta de nacimiento de tu nueva temporada. Ese día tiene una hora marcada en el reloj de Dios, y esa hora ha sido desbloqueada. Hay una mentira que el proceso largo intenta sembrar en tu identidad, y es una mentira cruel porque usa tus cicatrices como evidencia. No llega con drama, llega filtrada en el cansancio de los lunes, en los días donde agotaste tus recursos y nada se movió, en el dolor de comparar tu desierto con el jardín de otros. Llega cuando la mente empieza a construir argumentos lógicos de por qué lo tuyo es diferente o no va a pasar. Es la mentira del estancamiento permanente, creer que si no ha pasado hasta ahora, es porque nunca pasará. Es la voz que te susurra que la esperanza era una ilusión juvenil que debes soltar para no sufrir más. Esa mentira se convierte en una conclusión silenciosa: lo que Dios hace con otros no es para mí. Y si no la arrancas con un decreto hoy, esa mentira moldeará tu forma de orar. Un corazón que cree la mentira del olvido llega al trono con peticiones pequeñas y ajustadas a su razonabilidad humana. Pero hoy, la verdad destruye ese ajuste de expectativas. Dios no opera bajo tus límites. Lo que para ti es un imposible basado en años de fracaso, para Dios es un hecho basado en su soberanía. Isaías 46:10 lo declara con autoridad de reino: yo anuncio lo por venir desde el principio, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios sobre tu biografía no ha sido cancelado por los años que pasaron. No fue suspendido por tu falta de fuerzas ni por las puertas que te cerraron. Permanece intacto. Lo que Él sembró en ti en el inicio del proceso sigue vivo bajo la tierra, esperando el rocío de este decreto para manifestarse. Hará todo lo que quiere, en el tiempo que Él determinó, que es el tiempo de la perfección. Ahora, mira el expediente de alguien que vivió 13 años en una temporada de oscuridad absoluta, sin una sola señal de cambio. 13 años de una espiral descendente. Se llamaba José, y su historia es el manual de decretos de Dios sobre cómo termina un proceso. Cuando su tiempo se cumplió, la aceleración fue tal que ningún cálculo humano pudo predecirlo. A los 17 años fue vendido por su propia sangre. Sus hermanos, quienes debían ser su cobertura, lo entregaron por 20 piezas de plata. Fue llevado a Egipto como mercancía. Pero mira el reporte legal de Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Dios estaba con él en la casa del amo, en la tierra extraña, en el inicio de un capítulo que parecía el fin de todos sus sueños. Pero el proceso se profundizó, de la esclavitud a la prisión injusta. Acusado de un crimen que no cometió, sin abogado, sin recursos, sin derechos. Solo una celda y el silencio.
Pero de nuevo, el registro del cielo dice, pero Jehová estaba con José, y le dio gracia. Dios estaba en la celda. Dios está en tu lugar más oscuro. Allí, donde parece que la historia terminó en tragedia, es donde el juez está preparando el ascenso. En esa cárcel, José interpreta sueños para otros. El copero es restaurado y José le pide un favor, acuérdate de mí. Pero el copero sale y lo olvida. 2 años más de silencio. 2 años donde la última esperanza humana se quebró por la negligencia de un hombre. 13 años en total de ser traicionado, esclavizado, acusado y olvidado. Hasta que llegó un día ordinario. Sin señales previas, el faraón tiene un sueño que nadie puede descifrar. Y en el segundo exacto, cuando la necesidad del palacio coincidió con el diseño de Dios, el olvido del copero fue revocado. Génesis 41, 9 dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Hoy. No ayer, no mañana. El día que Dios decretó que el olvido cesara. La velocidad del cumplimiento es violenta, el faraón manda a buscarlo, lo sacan de la fosa, lo rasuran, le cambian la vestimenta y, tras interpretar el sueño, el faraón emite un decreto, tú estarás sobre mi casa, solamente en el trono seré yo mayor que tú. De la celda al trono en 24 horas. Esa mañana, José despertó con olor a cárcel y paredes de piedra. Esa noche, durmió en el palacio, siendo el segundo hombre más poderoso de la tierra. Esto revela la naturaleza del tiempo de Dios, 13 años de formación invisible y horas de manifestación visible. Cuando el decreto de Dios se activa, no hay traición, ni injusticia, ni olvido que pueda detener el avance del rey hacia su destino. El olvido del copero no fue un error, fue una preservación estratégica. Si el copero lo hubiera recordado antes, José habría salido como un esclavo libre, pero no como el gobernador que la nación necesitaba. Lo que tú llamas olvido en tu vida, Dios lo llama preservación del contexto correcto. Estás siendo formado para el palacio, no para una libertad mediocre. El proceso te enseñó a administrar en la escasez, a servir en la injusticia y a entender que tu salida no depende de favores humanos, sino del favor divino. Hoy, ese proceso ha terminado de esculpir al gobernante que hay en ti. La humildad de José al decir, no está en mí, Dios dará la respuesta, es la prueba de que el proceso tuvo éxito. ¿Estás listo? El decreto ha sido emitido. Tu temporada de dolor ha terminado. Esta es la transformación de la segunda y última parte del guión bajo la identidad de decretos de Dios. He mantenido la precisión de los tiempos y la narrativa, pero elevando el lenguaje a una frecuencia de autoridad espiritual, decretos legales y revelación de reino, integrando la historia de la viuda persistente con la de José bajo una óptica de legislación celestial. Aquel joven que al principio portaba su don con la confianza natural de quien sabe que tiene un talento, tras 13 años de un proceso demoledor, comprendió la verdad más profunda del reino, lo que tenía no le pertenecía, era una asignación de Dios. Esa humildad real, esa muerte al ego producida en la fosa, era el requisito legal para que el gobierno que venía funcionara bajo el diseño del cielo. Hay una revelación en la historia de José que debes ver con ojos espirituales. Durante esos 13 años, el registro del cielo no muestra una sola queja contra Dios. Eso no significa que no hubo lágrimas, la Biblia es transparente con el dolor. Cuando José se rebeló ante sus hermanos, el llanto fue tan violento que se escuchó en todo Egipto. Fue un proceso con dolor, pero sin amargura. Dios no honra la fe que ignora el sufrimiento, sino la fe que persiste con el dolor presente. José no decidió que el Dios de sus padres le había fallado. Solo hubo un momento de humanidad donde pidió ser recordado por el copero, y cuando ese hilo humano se rompió, José no renunció. Sabía en su espíritu que su acta de libertad no dependía de favores terrenales, sino de un decreto del Altísimo. Ahora, mira otra dinámica de la fe, la historia de una mujer sin nombre, pero con una causa legal y una determinación inquebrantable.
Jesús nos dio acceso a esta frecuencia en Lucas 18. Una viuda agraviada que no buscaba consuelo, buscaba justicia. El juez de su ciudad era un hombre que no temía a Dios ni respetaba a nadie, un sistema bloqueado, un hombre sin misericordia. Desde el análisis humano, esa mujer estaba condenada al fracaso. No tenía influencias, dinero ni apellido. El juez podía ignorarla por la eternidad sin consecuencias. Pero esa viuda portaba un arma que el infierno teme, la persistencia legal. El versículo 3 dice que ella venía a él constantemente con una demanda clara: hazme justicia de mi adversario. Nota esto, ella no traía argumentos nuevos cada día, ni nuevas evidencias, ni estrategias de manipulación. Ella solo se presentaba. Era la persistencia de quien sabe que tiene la razón legal y que está ante la autoridad que puede ejecutarla. Sin importar el silencio o el desprecio del juez, ella seguía apareciendo. El quiebre del sistema ocurrió por agotamiento. El juez, aunque impío, tuvo que ceder: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No fue por compasión, fue porque la frecuencia de la persistencia de esa mujer fue más fuerte que la resistencia del juez. Pero Jesús no contó esto para hablar de jueces injustos, sino para revelar la naturaleza del Padre. Si un hombre sin ley finalmente cedió, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es una pregunta de autoridad. Si la maldad humana se dobla ante la persistencia, cuanto más el amor infinito se activará ante el clamor de sus hijos. Dios no actúa porque lo molestemos, actúa porque su esencia es la justicia y su motor es el amor. Y aquí está el decreto para ti: pronto les hará justicia. Pero luego viene la pregunta que sacude los cimientos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús sabía que el peligro no es la falta de respuesta de Dios, sino el cansancio del corazón que espera. El riesgo es que tu persistencia ceda un segundo antes del cumplimiento. Por eso te pregunto hoy, cuando el decreto se manifieste, ¿te encontrará con la fe encendida? La decisión de no retroceder, de seguir creyendo aunque el proceso haya sido un desierto largo, es lo que posiciona tu vida para recibir lo que ya está en tránsito. Te hablo a ti, con tu historia de dolor específica y tus años de silencio. Escucha este edicto profético: ningún día de dolor fue en vano. Ninguna oración fue ignorada por el techo. Ninguna lágrima cayó fuera del odre de Dios. Todo fue registrado en los libros del cielo. Nada de lo que atravesaste escapó de la soberanía del Dios que ya tenía el diseño de tu palacio cuando permitió tu fosa. El proceso largo formó en ti una dependencia que el camino fácil jamás habría producido. Esa quietud sobrenatural, esa fe que ya no depende de circunstancias externas y esa compasión por los que sufren, son las credenciales de gobierno que llevarás a tu nueva temporada. Estás dejando atrás el proceso, pero llevas contigo la formación. El fin de esta temporada no es solo alivio, es el inicio de un gobierno nuevo. Dios no te restaura al nivel que tenías antes, Él te eleva al nivel que el proceso hizo posible. Llegas al siguiente capítulo no como un sobreviviente herido, sino como un gobernador preparado. Hay una diferencia dimensional entre ambos estados. Isaías 60 horas y 22 minutos sacude hoy tu atmósfera: yo Jehová, a su tiempo haré esto prontamente. Mira la paradoja: a su tiempo, el decreto eterno, y prontamente, la velocidad de ejecución. Como José, que en 24 horas pasó del polvo al oro. Tu tiempo ha llegado, y lo que Dios ejecuta a su tiempo, lo hace con una velocidad que anula los años de retraso. Escucha bien, la resistencia aumenta justo antes del parto. Si hoy sientes que la presión es máxima, que el cansancio es insoportable y que las razones para rendirte son lógicas, esa es la señal de que el cumplimiento está a la puerta. El dolor más intenso de una mujer no es al inicio del embarazo, es segundos antes de que nazca la vida. No interpretes la presión como el final, interprétala como el pujo final del cielo.
José estuvo 2 años extra en el olvido justo antes de ser el hombre más poderoso. La viuda enfrentó el no del juez repetidamente antes de recibir el sí definitivo. Si la presión está en su punto más alto, es porque el nacimiento es inminente. Te entrego 3 posiciones de reino para recibir lo que ya fue decretado. 1. Expectativa activa, no esperes pasivamente. Vive como si el cumplimiento ya estuviera en la puerta. José seguía interpretando sueños en la cárcel, seguía siendo un gobernante en espíritu antes de serlo en el palacio. 1. Persistencia sin cálculos, no lleves la cuenta de cuántas veces has orado. La persistencia que calcula se rinde antes de tiempo. Sigue porque conoces el carácter del Padre, no porque cuentes los días. 2. Apertura a la forma divina, no intentes diseñar cómo Dios te va a sacar. José no planeó el sueño del faraón. Deja que Dios elija el método, su plan siempre supera tu mejor estrategia. Haz tuya esta frase de José: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo usó como un envío estratégico. Cuando mires atrás desde tu palacio, dirás: no fue una traición, fue un envío, no fue un olvido, fue una preservación. Padre Celestial, juez de toda la tierra, hoy presento a cada hijo e hija que ha cargado con el peso del cuándo. Declaro sobre ellos que la temporada de dolor ha caducado. Decreto que, como el copero recordó en el día exacto, el cielo mueve ahora mismo los hilos necesarios para tu promoción. Decreto que el carácter formado en la fosa es suficiente para administrar el palacio. Declaro restauración sobre tus finanzas, sanidad sobre tu cuerpo y orden sobre tu familia. El sueño que Dios sembró en ti no murió, estaba madurando en lo invisible. Señor, instala en ellos una paz que sobrepase todo entendimiento. Que salgan de este mensaje con la convicción inamovible de que el faraón ya está teniendo el sueño. La cadena de eventos está en movimiento. En el poderoso nombre de Jesús, decreto una nueva atmósfera sobre tu vida. Sellamos este decreto: tu temporada de dolor terminó. Lo que tardó años en prepararse, Dios lo puede manifestar en horas. Persiste, mantén las manos abiertas y la expectativa alta. Escribe ahora mismo en los comentarios con la autoridad de un hijo del reino: mi temporada de dolor terminó. Activo mi nueva etapa. Comparte este decreto con alguien que necesite saber que el juez ya firmó su libertad. No preguntes cuándo, confía en quien lo prometió. El corazón sostenido es el que llega al palacio sin haberse rendido en la fosa. Repite conmigo. Amén. Amén. Y amén.